Familia linda, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? Mi nombre es Alejandro y estás en Conciencia en Amor Sagrado. Lo hago primero porque luego dicen, no te presentas, no sabía cómo te llamabas. ¿Qué tal? Bienvenidos a el en vivo de los viernes con tu servidor. Y con el temazo de hoy, el gran flash solar. Ay, ya no lo puse completo, pero bueno, de eso vamos a hablar. Es que nada más aquí en el programa, en YouTube, la pantalla que tengo nada más dice el gran flash so. Es todo. Ya no me acuerdo cómo le puse. Pero bueno, no importa. El punto es que aquí estamos todos y bienvenidos todos los que van llegando. Para mí es muy importante tu opinión, ya que de ti y de mí estamos haciendo el programa. No solamente aporto yo lo que he investigado, lo que conozco, sino también tus comentarios son bien válidos. Así es que, pues los haters que no les guste que esté yo saludando gente, saludos, los saludo a nivel general. Bienvenidos todos que van llegando. Vale. Pero sus comentarios son importantes. Entonces, si no les gusta, pues ni modo. Así es la cosa. Bien. Entonces, quedamos que viene un gran flash solar. ¿De dónde viene todo este asunto? Dieter Broers, el científico, publicó en el 2011-2012 que venía un gran flash solar para 2012, aunado a una serie de tormentas solares fuertes que afectan el electromagnetismo de la Tierra. Por lo tanto, él descubrió que el electromagnetismo de la Tierra, cuando es movido por cualquier circunstancia, principalmente por el Sol, hay algo muy interesante y muy importante aquí, de verdad es fascinante, porque se dio cuenta que altera la glándula pineal. Para los que no saben, la glándula pineal es el tercer ojo, como se le conoce. Quiere decir que se ve alterado el tercer ojo, puede despertar. Un gran flash solar puede despertar la glándula pineal. Ojo con las implicaciones que todo esto lleva. Vale, de esto vamos a hablar ahorita. Pero bueno, ¿qué nos va? Aparte de que altera también las telecomunicaciones, se ven afectados todas las señales de radio, televisión, la electricidad, también incluso llega a haber apagones en la Tierra, en algunas partes de la Tierra, sobre todo donde les pega más fuerte, el internet se va, en fin. Pero bueno, nuestro receptor ligado con el Sol, fíjense, aquí tiene hay algo muy curioso que tiene ligado por qué nuestros ancestros de varias culturas del mundo veían al Sol como Dios. Hay un meme muy bueno por ahí, yo creo que ya lo han visto, ¿no? Se ven los conquistadores que llegan de España a México, están hablando con algún emperador, así como con el que haya llegado, no me acuerdo cuál, y le están diciendo, tú tienes que creer en nuestra religión. Y le dice a nuestro Dios. Y le contestan el otro, el mexica, o azteca, mal dicho azteca, le contesta, dice, güey, pero pues el sol es real. O sea, aquí lo estoy viendo, ¿no? Entonces, bueno, como chiste coloquial. Y bueno, el punto es que realmente si esto ha estado pasando varias veces en la humanidad, vamos a entender por qué lo veían como un dios. El Padre Sol le llaman también. Entonces, si tienes la capacidad de abrir tu glándula pineal, abrir tu tercer ojo, y ¿qué pasa cuando se abre el tercer ojo? Tienes acceso a otras dimensiones, tienes acceso a comunicarte con tus maestros, tienes opción a encontrar, no opción, tienes la oportunidad de encontrar lo que está mal en ti, de ver tus monstruos internos. No son alucinaciones. Dieter Broers, como buen científico, para quien ha visto, tengo por ahí un en vivo que también hablé precisamente de esto, y él le llama alucinaciones, pero no son alucinaciones. ¿Por qué? Porque toda planta sagrada también que tiene la capacidad de abrir tu tercer ojo, como la abuelita sagrada, a la que los que no saben, su servidor es guía de ceremonias de abuelita sagrada. No puedo decir por aquí el nombre por algunas complicaciones, pero en el canal de Telegram, los que me siguen ya saben de quién estoy hablando. Cuando uno va a visitar a la abuelita sagrada, esta planta maestra hermosa, logramos abrir nuestro tercer ojo de un modo muy fuerte, que es lo que se cree que si este gran flash solar llega, va a hacer lo mismo que haber ido a visitar a la abuelita sagrada. Así de grande. Los que ya fueron a ceremonia, ya la han probado, saben de qué estoy hablando. Ahora,
Imagínense los que ya conocen esto, o los que pueden llegar, por cierto, aquí está Celita, bienvenida Celita, ya sabe que estoy hablando de poder simplemente conectar con alguna terapia, alguna técnica para poder abrir tu tercer ojo fuerte, saben de qué estoy hablando. Los que no están preparados para esto, quiero decir específicamente la gente que sigue durmiendo, que sigue creyendo que el fútbol es todo en la vida, que sigue creyendo que las telenovelas, el vestirse de, ¿cómo llaman ahora? De buchón o buchona, es todo lo que hay, que si no tienes dinero no eres nadie, que si no tienes una gran casa, una gran cuenta, un gran carro, vacación, etcétera, toda esa vida de pseudomillonarios, no vales nada, no eres nada en la vida. A esta pobre gente, si viene este gran flash solar y abre fuertemente tu tercer ojo, es gente que de verdad se va a sentir que se vuelve loca. Van a empezar a ver por qué. También hay una capacidad interesante. Cuando puedes abrir tu tercer ojo, como les dije, tienes acceso a otras dimensiones. Poder ver a tus seres que ya partieron. Imagínate la gente que no está preparada para eso. Se va a morir de terror. Definitivamente. Ahorita continuamos con el tema, pero vamos con sus comentarios. Y ya son muchos. Nuevamente, bienvenidos todos los que van llegando. Ok, por acá, ay, no alcanzo a ver, es que me tapa dice, por favor decirme cómo se puede entrar a su canal de Telegram. No sé quién eres, no alcanzo a ver tu comentario, es el primero. Pero bueno, quien lo haya puesto, abajo en todos los videos, en la descripción, hasta abajo, por ahí búsquenle, viene link de Telegram, del canal de Conciencia en Amor Sagrado. Vale, ahí le dan, inmediatamente tienen que tener en su dispositivo instalada la aplicación de Telegram. Si no, no. Ahora, si es del celular está mucho más fácil. Le dan clic, los lleva directamente al canal. Abajo dice unirse. Le dan clic en unirse y ya quedó. Es todo. Vale. Entonces por acá vamos a ver. Javier Hernández, saludos. Abrazote grande. Mi hermanito también. Él dice, con fe para hacer realidad la ayuda humanitaria. Eso también. Vamos a platicar de eso ahorita. Gustavo, tiene que ver con el tema. No creo que no les voy a dejar ahora sin información. Ok, por acá, bueno, puros saludos a todos los que van llegando, bienvenidos. Dice, buenas tardes desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, estoy aprendiendo mucho con usted, pero me da tristeza que todavía que las malas gentes existen todavía engañándonos. Sí, todavía, ojo, el cabal, los oscuros, los Illuminatis, como quieran llamarles, no están extintos, están minimizados, ya se han minimizado mucho, pero no están acabados. Sigue habiendo mal, pero va a ser extinto, no se preocupen, con el tiempo todo esto se va a acabar, mis hermanos. Y bueno, también, ojo, el decir Illuminati y asegurar que son del mal, está mal. Hay facciones Illuminati que no son malas, que al contrario están haciendo el bien sobre la tierra, vale. Por eso no hay mucha confusión en ese aspecto, por eso no me gusta decir Illuminati, pero bueno, porque se confunde. Gracias a todos los que van llegando, ¿qué tal? Bien, buenas noches allá en España, ¿qué tal? ¿Qué calor está haciendo? Bueno, ahora ya tuve que cambiar mi persiana, se ve un poquito más, ahora es gris, y la verdad me ayuda más con el ¿cómo se llama? El sol que me pegaba fuerte en la cara. La otra era blanca, ya se me descompuso, tuve que conseguir una, ya la cambié, y creo que está mucho mejor la iluminación de aquí del estudio, ¿verdad? Ah, pues sí, ya me pega mucho menos. Ya nada más tengo la iluminación del otro lado. Se empareja un poco y ya queda un poquito más parejito. Pero bueno. Ok, no hay gracias por la información, bendiciones. Igualmente, Carmen. Comentarios, preguntas. Bueno, si no hay, nos seguimos. Saludos, Alex, saludos. Tus temas son muy selectos e interesantes de Jalpa, Zacatecas. Igualmente, Rosalía Brazote, también salúdame a M, por favor. Y también allá en España están batallando fuerte con el calorcito, ¿verdad? Aquí nos quejamos, pero ya creo que están a más de 40. Bueno, en lo que van haciendo comentarios, dice Rafael Silva, en Estados Unidos, Obama generó una orden ejecutiva para proteger las instalaciones con tecnología de radiaciones de alta intensidad. Sí, pero también se ha estado, dicen que no hay miedo, ¿verdad? Que no le corra. Supe que en Rusia Putin mandó desinstalar o desmantelar las redes 5G. Ya no hay en Rusia, o están desmantelándolas. Y obviamente ese señor está, el que no es el Obama real, el que empezó
como presidente cuando le tocó, es otro, pero en fin, el que está ahorita de suplente de Obama, pues sí tiene todavía algunos poderes, pero también se le van a acabar y le está esperando su lugar en Guantánamo. Pero bueno, no salió el del miércoles. No, Grisela, no tuve oportunidad, tuve muchas cosas que hacer, muchos pendientes, perdón, no pude subirles video el miércoles, pero el jueves, no tengo en vivo los miércoles. El miércoles pasado fue un en vivo especial. Entonces, porque era un tema bastante largo, tenía poco tiempo para el miércoles y por eso se lo hice en 2 partes. Vale, pero no hay en vivo los miércoles, nada más. Segurito en vivo los viernes a las 2. Si por ahí llega a haber uno extra, pues ya les avisará YouTube. Siempre y cuando tengan en la campanita las notificaciones activadas en todas. Así sí les va a avisar. Si no, pues no. Hay gente que me ha dicho, oye Alex, fíjate que no tengo, no me llegan a mí los avisos. Si pasa eso, y me dicen, yo sí publiqué, yo sí le di a la campanita en todas. Si les pasa eso, un favor, suscríbanse, sálganse y vuélvanse a suscribir y ahora sí le dan en todas y ya no debe de fallar. A veces es un defecto que tiene el YouTube. Gracias todos por sus comentarios hermosos, bienvenidos familia. Bueno, seguimos. Ok, más adelantito vamos a seguir con las preguntas y respuestas. Pero bueno, ahorita no es de preguntas y respuestas, nada más es información. Pero bienvenidos todos sus comentarios. Entonces, ¿qué pasa cuando uno ya está acostumbrado? Su servidor llevo compartiendo Abuelita Sagrada, ya tengo 11 años. En agosto, pues precisamente este mes, cumplo 11 años. ¿Vale? En grupo, el grupo, estamos hablando que son 8, 15, bueno, 2015 para acá, sí, 8 años en grupo, individuales yo daba antes, entonces tenemos 11 años de compartir esta sagrada medicina tan hermosa que abre el tercer ojo de un modo enorme. Los que estamos acostumbrados o los que ya lleven un camino bonito de espiritualidad, si se da este gran flash solar, van a poder entrar a sentir algo muy hermoso, se van a llenar de amor, de tranquilidad, de paz. Puede ser que sientan fuerte, sí, pero también van a estar acompañados de un gran amor y no va a pasar nada. Pero quien no esté en nada de esto, no esté familiarizado, no quiero ver cómo les va, porque pueden llegar hasta suicidarse. Pueden llegar a atentar contra su vida, hacerse daño sin querer o queriendo. De lo que van a pensar que se volvieron locos. Este gran flash solar se espera, algunos dicen, a mí no me gusta dar fechas, pero eso quise aclarar también esto en este programa, se cree, mas no es posible, no es tampoco una verdad absoluta, que se esperaba para agosto, se espera ya en agosto, ya estamos en agosto, que se dé ese gran flash solar. Ahora es importante lo que le estoy diciendo el día de hoy. ¿Qué va a pasar? Puede ser que se dé o puede ser que no. Se cree que va a haber 2. Uno en 2023, que a muchos aseguran que es en agosto, y otro, incluso hasta videntes han dicho que sí es en agosto. Yo hasta no ver, no creer. ¿Vale? Y otro gran flash solar en 2026. ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Bueno, me hace ruido esto que les digo de 2026. No quiere decir que terminemos de despertar todos. Unos aseguran que sí, ya al término va a despertar todo el mundo en 2026, o una gran mayoría. Los que estén más avanzados con su espiritualidad van a poder avanzar en grupos hacia la 5ª dimensión. Y los que no, ya después, más adelante, habrá otras oportunidades para que vean. No puede ser parejo y punto. Puede ser que sí sea así, puede ser que sean grupos, no sabemos, pero de que es importante que abramos nuestro corazón, nuestro amor, tanto para recibir Gesara Nesara como redención de bonos, como todo esto que es secundario. De verdad, lo más importante es estar bien con uno mismo, tu espiritualidad. Héctor Tapia, ¿qué huele, mi hermanito? ¿Cómo está? Buenas tardes a todos, bienvenido. Mi hermano Héctor Tapia es uno de los guardianes que me ayudan, me apoyan en las ceremonias de la Abuelita Sagrada. Y también Héctor y su dualidad, Samantha, hacen unas ceremonias también de sanación con cuencos de 7 metales y bien sanadoras. Durante la ceremonia ellos nos brindan también su trabajo de Abuelita Sagrada y no saben cómo se pone aquello, hermoso, hermosísimo trabajo. También ellos por su cuenta hacen estos bien recomendados. Si gustan ir con Héctor y con Samantha, yo les puedo pasar el dato, de verdad, su contacto. Bendiciones también. Y bueno, todo esto va sumando para estar bien. Esa es la idea. ¿Cómo voy a despertar, Alex? Vas a decir, bueno, ¿cómo le hago para despertar, para hacer Si en mi casa nunca me hablaron de Dios, porque tengo que creer en Él para ser espiritual. No. Un ateo puede ser una persona muy espiritual. ¿Cómo? Bien sencillo. ¿Se acuerdan lo que dice el 1er y 2.º mandamiento en la Biblia? El Nuevo Testamento. El de los judíos creo que tiene
chinguero más de mandamientos. Pero por yo está más cómoda, ¿no? La católica, pero yo no soy católico. No tengo ninguna religión, por cierto. Si me preguntan, yo no le voy a ninguna. Abrí mi tapa, me concentré, agarré al maestro, me puse a ver todo lo que había de incongruencias, incoherencias en la iglesia, y agarré, platiqué con el maestro Jesús y le dije, oye maestro, ¿por qué no nos vamos tú y yo a platicar aparte? Entonces me lo llevé conmigo y aquí lo traigo, acá. Entonces, digo, él y yo somos uno, ¿vale? Y ustedes también son uno, incluso con la fuente infinita de amor. Ahora, esto también es un designio divino. El gran flash solar es un despertar que también nos está dando un regalo, la gran fuente de amor, de Dios, para que despertemos, elevemos nuestra conciencia. El regalo de Gesara Nesara, de los tenedores de bonos, el bien que van a hacer a la humanidad, es un regalo también de allá. Muchos no lo creen, es que no tiene que ver, Alex, dinero con felicidad, alegría, espiritualidad. Sí tiene que ver. ¿Quién carajos nos dijo que la espiritualidad está peleada con la abundancia? Como primera instancia, vamos a hablar más, pero bueno, Osho era un caso, definitivamente él mismo decía, tenía tantos seguidores espirituales, pero él mismo le decía, nunca está peleada la abundancia, no es mal estar bien. Si tus ingresos son conscientes, coherentes y para el bien tuyo y de los demás, está más que bien. Vale. Muy ciertamente por ahí le subí tengo un audiolibro de Por favor sea feliz, aquí en las listas de reproducción. Quien quiere echarle ojo, es una maravilla, te puede ayudar muchísimo, de verdad. Creo que por ahí una parte, no sé si fue en este libro o en otro, que decía una frase muy interesante, muy importante, que decía, si quieres ayudar a los pobres, tienes que dejar de ser uno de ellos. Vale. Si no, ¿cómo? ¿No? Pues yo te abrazo, mi hermano, estamos igual de jodidos tú y yo, pero pues aquí nos hacemos. Qué bonito, también es sí, apoyo emocional, también es muy chido. Pero la cuestión es que lo veamos más con una ayuda mayor, podría ser así, dejar de ser pobre para ayudarlos a ellos también, ¿no? O como acá en México Chucho el Roto, o en Europa hace muchos siglos, ¿no? Si es que existió Robin Hood, que le robaba a los ricos para dárselo a los pobres, ¿no? Permiso. Ok. Dice Rafael Silva, el 23 será el primero de varios, sí. Pero les digo, fechas no doy. No me gusta dar fechas, muchos aseguran que ya. Ahora, ahí les va. Ya en otra plática aparecía en otra en vivo. Había gente que me lo estaba corroborando. Gente muy sensible a poder abrir su tercer ojo. Créanme. A veces con ni siquiera una gran llamarada fuerte. Con una tormenta considerable. Vamos a llamarle considerable. Me decían, Alex, es que yo sí cuando está la tormenta solar sí me llegan cosas, sí se me abre la intuición o de dónde llegue, quién sabe, pero yo sí siento que me llegan cositas o puedo ver cosas en mi meditación, lo que es lo que hago, meditar, y sí veo. Gente muy sensible sí le llegan. Ahora, esta gente muy sensible, si viene el gran flash solar, lo que va a ver es una maravilla de cosas, ¿no? Le digo lo mismo para quien, a lo mejor hay gente sensible, muy sensible para estas cosas, pero no está en este camino, no entiende nada. Si se abre su tercer ojo va a ser el mismo susto. Vale, entonces les digo todo esto para estar preparados. Dieter Brores también comentaba todo esto, que no se alteraran, si tenían entre comillas alucinaciones. Aquí lo importante era, agárrate de un árbol, abrázalo y quédate quietecito y no tengas miedo. No va a pasar nada. Lo mismo les digo, si llega a pasar esto, si están con un familiar, oye, es que estoy viendo a mi madre que ya se murió, estoy viendo fantasmas, me siento así, estoy viendo... Tranquila, esto iba a pasar, ya nos advirtieron. Quédate tranquila, respira profundo y simplemente suelta el miedo. Porque soltando el miedo viene algo más bonito. Viene una gracia divina, poder ver cosas impactantemente bellas, hermosas, que es lo mismo que vamos a ver en ceremonia con la abuelita. Yo los invito a que vayan, de verdad. Es más, la siguiente ceremonia es el 26 de agosto. Todavía hay lugares. Ya no muchos, pero todavía hay lugares. ¿Quieren ver qué es lo que va a pasar con el Gran Flash? Vayan a ceremonia de abuelita, les garantizo que es lo mismo. De verdad. Vamos acá con los comentarios. Palomita Vázquez dice, y hubo un día, creo que viene continuación. Ah, sí, la continuación. Hola a todos. A mí me pasa que cuando tengo abierto el tercer ojo con la abuelita, Palomita ha ido con nosotros a ceremonia, con la abuelita, se me va todo miedo.
porque me veo con gran luz, pero cuando no estoy con la abuelita vuelvo a tener miedos. Hay que trabajarle, Palomita. Y luego continúa su comentario por acá, diciendo, y hubo un día que un destello solar hace unos días me hizo sentir muy parecido como con la abuela. No me imagino cómo me pondré con el gran evento. Es lo mismo, Palomita, ¿eh? Exactamente, gracias por tu comentario. Tú eres una de las sensibles, efectivamente. Es exactamente lo mismo. Imagínate que cuando te tocó fuerte tu proceso con la abuela, a ese nivel, pero sin los miedos. O sea, vamos, depende, porque ya tenemos que vamos. Ya una persona, yo calculo que ya ha tenido más de 5 ceremonias, ya sabe perfectamente bien que puede estar fuertecito o no, pero va a bajar y va a pasar. Lo mismo. No sé cuánto tiempo dure. Hay gente que dice que puede llegar hasta 2 o 3 días. Que la energía del sol, cuando emana una tormenta, normalmente llega a durar 3 días, dependiendo de la intensidad. Como llegue el gran flash solar, puede ser que inicie despacio y después se agarre bien fuerte. Y puede ser un proceso, imagínate, Palomita, un proceso de abuelita de 3 días. Yo no aguantaría tan fácil, pero ni modo. Sé que va a pasar. Va a ir calmándose y en algún momento va a bajar. Ahora, con la abuela pasa esto. No sé si en el gran flash solar también. Uno puede levantarse de su lugar, hacer sus necesidades, y darse cuenta que cuando está uno caminando, está tranquilo, está bien. Puedes hacer tus actividades, un poco mareado, sí, todo, pero puedes hacerlas. Sin problema, te das cuenta que estás aquí. Cierras los ojos, regresa a tu lugar, cierras los ojos y continúa. Hay veces que incluso hasta con los ojos abiertos sigues viendo, teniendo esas visiones. Perdón. Entonces, 3 días de algo así, en una situación así de proceso fuerte, no queda más que respirar tranquilos, comer lo que puedan comer, tener a la mano algo, lo que se pueda comer, ¿vale? Porque si esto nos va a ayudar a pasar. ¿Qué va a pasar con tanto tiempo de ceremonia, como es el gran flash solar? Que vamos a terminar extremadamente con el brillando e iluminados. Los que no tengan miedo, los que no les pasó nada y se dejaron llevar por su miedo, van a estar, los que estaban bien van a estar muy bien, van a estar excelente. Los que andaban más o menos van a acabar brillando. Los que están mal, puede que un 50% o más se eleve, se dé cuenta de toda esta situación, de todo lo hermoso, lo espiritual y el amor que hay dentro de ti. ¿Qué es lo que pasa después de una ceremonia de abuelita? Todo ese amor incondicional lo entiendes todo el amor, todo lo que te pasaba por el cual no estabas sintiendo ese amor tan grande y fuerte. Y la otra parte que no lo entendió, pues yo creo que sí va a sentir que se arranca los cabellos, se vuelve loco. Si no hay nadie que les diga a tiempo, oye, va a pasar esto, ten cuidado. Si pasa, tranquilo, no va a pasar nada, va a pasar, va a terminar, pero estate consciente que vas a estar bien. Mejor relájate, suelta la mente, olvídate de tus miedos y concéntrate. Y nada más observa lo que veas, porque es información de otro lado, de otra dimensión, para tu mayor bien. Mucha gente va a decir, oye, es que yo vi en ceremonia, yo llego a ver monstruos. Sí, son tus monstruos. Tus miedos van a estar ahí reflejados, con los que tienes que trabajar. Y si te los enfrentas valientemente, vas a acabar con ellos y vas a empezar la vida de un ser humano mucho más importante, elevada y brillante, lleno de amor. Eso es más o menos lo que nos espera. Ahorita continuamos. Juanpa, ¿qué tal, hermano? Dices, gracias, hermanito, por compartir con nosotros. Estoy esperando para mañana 12 de agosto la ceremonia de sanación. No, mi hermanito, se movió la ceremonia de sanación. Se los mandé en Telegram, les estoy avisando. De una vez les aviso, perdón. Se movió para el 3 de septiembre, porque hay gente de Europa que quería tomarla. Iba a ser entre semana y en la noche. Entonces no iba a poder la gente de Europa poder tomarla. Entonces tomé la decisión de pasarla para... Ay, espérenme tantito. Ahorita les digo de una vez, aprovechando que está aquí Juanpa. Permítame. Domingo 3 de septiembre, a las 12 del día, horario de Ciudad de México. Vale, apúntenlo por favor, porque sí se me pasó avisarles. Perdón. Pero bueno, ahí está ya. Ángela, también ya una vez les di ¿cómo se llama? Ya les di el aviso de la abuelita, 26 de agosto, no hay otra fecha por el momento. Y hay lugares todavía. Tenemos ceremonia de cacao en Puebla, también en septiembre, déjenme ver. 23 de septiembre.
ceremonia de cacao, la gente que viva en Puebla o de aquí de México que quiere la ceremonia de cacao con servidor y Fabi también. La ceremonia de cacao es más tranquila, sí se mueven cosas emocionales bien lindas. El abuelo cacao trabaja más con nuestro corazón, con nuestras emociones, nos ayuda a soltar cosas que están atoraditas y es bien lindo, bien amoroso también en las ceremonias de abuelo cacao. Vas a decir, bueno, pues es tomar chocolate, ¿no, Alex? No, es una taza. Imagínense que le pones unas 20 semillas de cacao, más o menos. Es una concentración muy alta de cacao. No hace daño, no pasa nada. Salvo que hay que preguntarnos antes si se están tomando algún medicamento. Puede ser que en algunos casos sí, si no puedan ir. Pero la mayoría de la gente puede ir a tomar cacao, ¿vale? Y encontrar algo bien, bien bonito y bien bello. Pero ahí estamos. Bueno, ya les di los avisos. Intermedios, ya no fueron parroquiales al final. Dice Angélica María Falla, si hablamos del amor por nosotros mismos, sí, Angélica, estamos hablando del amor por nosotros, de nosotros mismos hacia nosotros mismos, que cada vez está haciendo, pero bueno. Bueno, es exactamente, se refiere, es el principal. Si no sientes amor por ti, no sientes amor por nadie, ni por los animalitos, ¿vale? Por acá, déjenme ver. Ok, Luis Gerardo, amor y luz para ti, sabiduría, gratitud infinita. Gracias, mi hermano, recibido con amor. Igualmente para ti. Jesús dice, hola amigos, soy de Monterrey, Nuevo León, México. Invito a mi ciudad y qué saben de las medias. Gracias, Jesús. Pues híjole, muchas ganas, no conozco Monterrey. Fui de muy niño y muy a las orillas. Una vez a un rancho, de hecho fue un ranchito. Y no me acuerdo, pues no conocí la ciudad, pero me gustaría mucho. Ya nada más que bajen los calores. Sí, estaría bonito, caray. Híjole, a comer. Cada cosa tan sabrosa allá en Monterrey. Pero bueno. Adrianita Ramírez, hola, es la primera vez que estoy en un en vivo, estoy muy emocionada, me encantan tus videos, muchas gracias. Mira, qué lindo que me encontré tu comentario también, Adrianita, bienvenida a esta gran familia de luz y amor, vale. Y gracias también por tus bellas palabras para tu servidor, permiso. Ok, voy a seguirles hablando, ahorita seguimos con sus comentarios, ¿vale? Cambia nuestra vida. Así como cuando vamos a ceremonia con la abuelita, que es lo mismo que va a pasar con el gran Fray Solar, cambia 180 grados nuestra vida, de verdad. No en una ceremonia, no en la primera, hay poca gente, contados, que sí, desde una ceremonia les cambia la vida tremendamente. Les voy a platicar que yo cuando fue mi primer ceremonia, dije, wow, esto es increíble. Esto no hay modo de compararlo con nada. Absolutamente con nada. Realmente es una ventana hacia el más allá, hacia otras dimensiones, hacia mi propia dimensión y mis defectos, y tenía que arreglarlos. Dije, wow, me cambió muchas cosas. Desde la primera ceremonia me cambió, y yo quise, porque decidí también cambiar. No fui a que la planta me cambiara a mí, no. Yo sabía que tenía que trabajar en mí. Por eso funcionó. Quien va con esta mentalidad de que, oye, yo te pago por una ceremonia y que la abuela me cambie, no, mejor no vayas. Sinceramente, si no estás dispuesto a trabajar, mejor no vayas. Son enfrentamientos con uno mismo fuertes, pero extremadamente sanadores. Ahora, según yo, cuando salí de esa ceremonia, dije, pues estaría padre regresar como en un año y medio, ¿no? No, hombre, yo al mes y medio que supe que había otra, luego fui, también ahí voy. Y cuando empiezo a entrar dije, ay, en la torre, ya sabía que esto se pone rudo, ¿para qué vine? Pero después dije, qué bueno que vine. Y yo creo que fueron 3 ceremonias, y les puedo decir que después de esa tercera mi vida cambió 180 grados. Hermosísimo. Precioso. Pero bueno, no les puedo hablar más. Luego ya me han pedido un en vivo donde hable de visiones, de qué es lo que uno ve. Parte siento que es contaminar el proceso para quien no ha ido, pero lo estoy pensando. Igual y sí se los comparto, no solamente mías, sino de mucha gente que ha ido con nosotros y me ha platicado sus procesos. Es lindísimo. Sería muy padre poder compartirlo, pero bueno, vamos a ver. Por acá dice Sandrita Esquiel, perdón, ¿cómo sabemos que esto está llegando? No hay modo, Sandrita, simplemente hay que ver la resonancia. Un indicador es de hecho, a nivel científico podemos investigar, hay páginas donde dicen cómo va la actividad solar, si se arranca fuertísimo una... Normalmente las noticias dicen, te avisan que hay una llamarada solar o tormenta solar fuerte. Es una señal, pero yo creo que algo de tal magnitud ni siquiera lo van a publicar. No creo que digan algo así, pero sí sería algo muy fuerte.
páginas alternativas, canales como este, como el de su servidor, el de Liberación Planetaria, Ascensión a la Quinta Dimensión, suscríbanse, está muy padre la información que se maneja, y ahí sí pasan videos diarios, aunque sean cortitos por mucho, pero está muy interesante. Pero bueno, creo que ahí se va a dar información, y aquí también. Y si no se avisa, también en la resonancia Schumann, normalmente voy a tratar de estarle subiendo, sobre todo en este mes, cómo va la resonancia Schumann en el canal de Telegram. Vale, si es que únanse al canal de Telegram, ahí les voy a dar la información de cómo va la resonancia Schumann. A lo mejor les explico cómo leerla, para que aprendan cómo saber si está fuerte la energía. Estos días que de repente cuando uno se siente que la energía está muy alta, muy fuerte, me siento raro, me siento muy cansado, de repente me duele la cabeza, son energías del sol. El electromagnetismo de la Tierra que está moviéndose con referencia a tormentas solares u otras actividades. También la Tierra está aumentando sus ciclos, sus hercios, entonces elevándose a otro cambio. Está cambiando de niña a adulta la Madre Tierra. Entonces, toda esta la resonancia Schumann ahí viene marcado. En una marcación alta, los que ya saben de qué estoy hablando, sobre todo Palomita sabe manejar también, leer la resonancia Schumann, en un pico de más de 40 hercios, estamos hablando que ha habido piquitos que han llegado hasta 90 hercios, y el ser humano está adaptado como para unos 17 a 30, sin sentirnos medio raros. Ya más allá empieza uno con cosas, pero todo esto es bueno, no es que nos afecte, es que está cambiando nuestro ADN. Con cada llamarada solar, con cada vez que la Tierra aumenta sus hercios, realmente se están liberando las 12 hebras de ADN que tenemos ocultas. Nos dejaron abiertas 2. Tenemos que reactivar esas otras 10. Ahora, se cree que entonces que todo esto es energías que se van sintiendo junto con la gran flash solar. Si llega un gran flash solar, también es probable que se abran por completo, pues al menos unas 4 o 5 hebras de nuestro ADN. ¿Qué pasaría? Si tienes abiertos más de 2 o 3 hebras, 4 o 5, tendrás unos dones maravillosos: telepatía, telequinesis, posiblemente mover cosas con la mente, es la telequinesis. Vidente, podrías ver hasta los seres que ya fallecieron. Muchos dones, hay muchos que podrían despertarse abriendo más hebras de ADN. Vale. Entonces es la importancia de este gran evento. De hecho es parte del evento, el gran flash solar es parte del evento. Se cree que el fuerte, el mayor, va a ser en 2026, pero este de agosto, que supuestamente se da en agosto, les digo, a mí no me gusta manejar fechas, pero sí se cree que puede ser en 2023, que ya nada más estamos a unos cuantos meses de que termine, nada más falta parte de lo que llevamos ya de agosto, septiembre, octubre, noviembre, dice 4 meses, de aquí a otros 4 meses, en cualquier momento puede darse. Ahora, puede ser que cambie, a lo mejor no se da en 2023, pero es muy probable que sí para 2024. Ojo, si no se da para 2023, muy seguramente sí se da en 2024. Ahí les va otra. Una amiga de Fabi, también amiga mía, Lulu. Lulu es astróloga desde hace mucho tiempo, y también el Naje. Ya platicando, Naje es suscríbanse a su canal, Astrovidas Naje, ¿vale? Astrovidas Naje, y el otro canal, el grande, ¿cómo se llama? Astrología Nagendra, ¿vale? Un amigo que también, el Ponchito, es astrólogo desde hace mucho tiempo. Permiso. Los dos coincidieron en una lectura y eso fue hace un año. No, lo de esto tiene como cuando empezaba el encierro, que fue en el 2020. Lulu, y por ahí también más o menos fue cuando Naje, yo le pregunté, digo, oye, ¿qué sabes de la carta astral del mundo? Ellos tienen la capacidad de poder hacer como la situación planetaria, cómo va, tanto cómo afecta al ser humano y a nuestro planeta. Bueno, pues no me van a creer, pero de verdad los dos coincidieron y no se conocen. Por ahí alguna vez se presentaron de rapidito ya, pero bueno. El punto es que los dos por su lado, haciendo esa carta astral mundial en el 2020, los dos decían lo mismo. Dice, mira, se va a empezar a complicar, todavía no daban aviso bien del encierro, ya me acordé, esto fue en 2019, ni siquiera se sabía del encierro que tuvimos, por el animalillo infeccioso ese que andaba ahí, pero bueno, el disque, pero bueno, para los que creen, pues qué bueno, los que creen que sí pasó, y los que no, que sabemos que no pasó, era de otro modo, lo inventaron. Pero bueno, aquí el punto es que decían que iba a haber un avance de la humanidad, que iba a estar fuerte la situación a partir de 2019-2020,
que iba a pasar algunas circunstancias, no catastróficas, ojo, no catastróficas, pero decían que era un avance muy importante para la humanidad y que teníamos que estar preparados. Porque ya saben, ellos manejan que tenemos este Quirón aquí con Saturno en la casa de... No entiendo yo nada de este rollo, no soy astrólogo. Pero por lo como me lo iban narrando y describiendo, era que íbamos a pasar por pruebas fuertes durante un tiempo, unos 6, 7 añitos, pero que todo iba a mejorar fuertísimo a partir de entre 2024 para terminar ese ciclo fuerte en 2026. Si alguien es astrólogo, creo que sabe de qué estoy hablando. Si aquí en el grupo alguien familia anda por acá, pues sabe de qué estoy hablando. Y creo que coincide, porque los dos por su lado me dieron esa lectura y los dos coincidieron en eso. Tiene que ver entonces, si lo ligamos con el tema del programa de hoy, con el gran flash solar, eso es lo que nos espera. Así era el tema del gran flash solar y lo que nos espera. Pero bueno, el punto es que es viene todo para bien. Para quien está bien por dentro. Para quien no está muy bien por dentro, híjole, yo no le quiero decir cómo le va a ir porque va a estar muy cañón. Pero bueno, agárrense entonces, pero es para bien siempre. No nos va a matar el gran flash solar, no nos va a enfermar, al contrario. Nos va a beneficiar siempre y cuando estés preparado. Tiene que ver, ahora vamos a tocar la parte económica. Tiene mucho que ver con Gesara Nesara, sí. Ya les dije que es un regalo de Dios en donde activa fuerte nuestro sol para emanar. El sol también es parte de él. Vamos, no es por orden del Dios que le dijo al sol, ve y mándales un flachazo. No, sácales una foto. No. Aquí el punto es más bien, parte de él se ilumina junto con nuestro sol, compartiéndonos ese amor, esa introspección fuerte de algunos, o si no son 3 días, al menos van a ser muchas horas. El máximo que puede llegar a ver son 3 días metidos en un proceso fuerte. Sí es una alteración de conciencia, pero sin embargo, si es como con la abuelita sagrada que abre el tercer ojo fuertemente, vas a poder hacer tus cosas siempre y cuando te calmes. Vas a poder hacer tu vida normal. Posiblemente nadie pueda, los que no entienden no van a ir a trabajar, sienten que están enfermos o que ya se murieron. Puede ser que de verdad sientan que ya fallecieron porque están viendo a sus seres que ya se fueron. Puede ser que sientan que están en otra dimensión y sí, ya dejé mi cuerpo. Pero no, aquí está. ¿Qué pasa? ¿Por qué puedo ver otras dimensiones? ¿Por qué? Así es, cuando se abre el tercer ojo. De verdad. Esto es difícil de explicarte lo que se vive, lo que se siente, pero es hermoso, fuerte pero hermoso. Permiso, dice Alex, recibe un fuerte abrazo desde Medellín, Colombia. Este hermano trabajador de la luz, Alex, tiene razón. El gran flash solar es un hecho e irreversible y está a la vuelta de la esquina. Gracias, mi Roger. Gracias, familia de Colombia, hermosos. Ya les ganaron México. Normalmente, pues uno, pues dicen que no es profeta en su propia casa, ¿no? El canal, pues yo vivo acá en Ciudad de México y pues por ende el canal es de aquí de México, está hecho aquí y debería tener más suscriptores mexicanos. Sin embargo, ¿qué creen? Pues me voy a volver colombiano porque el canal está lleno de colombianos. Muchos, la verdad, creo que el 30 y tantos por ciento, 37, 39% del canal lo forman Colombia. Digo, qué bonito. De verdad, es un país, todo Sudamérica, todo Centroamérica, somos hermanos. Pero creo que Colombia y México tienen una afinidad muy bonita. Una forma de ser muy apapachador, muy yo te recibo en mi casa, vente para acá, vamos a la fiesta, muy así, ¿no? Somos muy así. Gracias, gente linda de Colombia, también gente linda de México, gracias, gente de Belice, de Guatemala, de El Salvador, de Ecuador, de todo, Centroamérica, Sudamérica. Gracias por su apertura de su corazón para su servidor. Pero así me tocó la mayoría de Colombia. Jesús Damián, hola amigos, soy de Monterrey, Nuevo León. Ese ya lo leí, gracias. Claro que sí, primeramente si puedo, ahí estoy. Axacal, jaguar negro. Hola Alex, ¿tú crees en la Biblia, en las religiones, en la Virgen de Guadalupe, en Jehová? No, Axacal, no creo en ninguna religión. Me curé de espantos, hace rato se los comenté, me curé de espantos y dije, me traigo, el único que me ha echado la mano, y porque lo he visto en ceremonia, es el Maestro Jesús. Y eso fue en ceremonia de abuelita. Yo ya sentí un cariño bonito por él, sin saber que existía cuando estaba yo en la religión católica.
Perdón, sería un tema sensible para mucha gente tocar lo que les diría, pero hemos sido engañados de mil formas para tenernos sometidos. Cuando me enteré de esto decidí dejar religión ni cambiarme a otra religión. Simplemente respetar a quien sigue durmiendo. Perdón que lo diga así de crudo y rudo, pero para mí no hay que me espante, que me meto en miedo de un pecado, que me voy al infierno, porque para mí su servidor, y está comprobado, fueron inventados tanto el demonio, el infierno, por las religiones para meterte miedo y que te quedes ahí como buen cliente, dándole tu diezmo y todo lo que te piden. Perdón, esa es mi opinión. Sin embargo, si tú quieres caer en la religión que quieras, adelante, estás muy en tu derecho de hacerlo. Si te funciona y eres feliz, qué bueno, te felicito, también está muy chido, que por ese lado también encuentres una iluminación bonita. Lo malo es cuando te piden dinero de regreso o te meten miedo, pero de ahí en fuera hay cosas muy padres, muy bonitas que te dan respeto. Vale. Luis dice, nunca en mi vida he visto un fantasma o un demonio ni extraterrestres de ningún tipo. Es raro, pero seguramente tengo blindado el tercer ojo. No, mi hermano, fíjate que no estás tan mal. Yo sí he visto ovnis, he visto naves y muchas veces. Tiro por viajes más de cada ceremonia que vamos en el Ajusco. Yo ya he visto más ahí que en Tepoztlán, en lugares donde supuestamente se ven más ovnis. En el Ajusco, será porque estamos a pie de la montaña. Y se ven tiro por viaje y grandes y fuertes. La última que fuimos con el servidor, estábamos unos guardianes, estábamos platicando afuera, descansando tantito en el pasto, y de repente una luz hermosa, grandotota, arribita del volcán del Xitle. Una luz, no, parecía un avión, de esos que cuando van dando la vuelta que te lamparean, así se veía, una luz grandotota. Imagínense igual, cuando te da de frente un avión, la luz. Pero de repente esa luz empezó a bajar y a bajar y a bajar y a bajar y a bajar. Y no era como aterrizar, no, era hacia abajo. Nos quedamos todos, wow, órale con esto. Y a cada ceremonia pasa lo mismo, cada vez se están presentando más. En el mismo lugar, en ese centro holístico de la Jusco, llevamos trabajando ya como 2 añitos, casi 3 años yo creo. Y antes no se veían tanto. Si por acá anda Luis Javier o Héctor, me dará la razón. O gente que ha ido seguido con nosotros y le ha tocado en el Ajusco, cómo se han incrementado los avistamientos. Ahora ya es cada ceremonia, y en cada ceremonia al menos son 2 o 3 veces nos toca ver algo. De verdad. Impresionante. Entonces se están dejando ver cada vez más. Ahora, contestando tu pregunta, Luis, también, pues yo tampoco los he visto. Ni tampoco he visto demonios, ni extraterrestres, tampoco los he visto. He tenido charlas con algunos durante ceremonia, pero son de otra dimensión. Seres que existen, que son extraterrestres, pero ¿qué creen? Con los que me he topado, ninguno me ha hecho daño, ninguno me ha amenazado, ninguno me ha dicho que por mis pecados me voy a condenar, ninguno me ha dicho que nada, cosas bien bonitas, cosas de amor. Un amor incondicional fuerte y grande. Y no me van a creer. Incluso uno de ellos fue un reptiliano. Y me dijo, ¿me tienes miedo? Era como un cocodrilo parado, pero más chato. Y me dijo, ¿me tienes miedo? Digo, no, no te tengo miedo. ¿Qué tal si te como? Será tu proceso, no el mío. Será en tu karma estará ese asunto. Yo no tengo miedo. Me dice, ¿sabes de esto? Digo, sí, sé de esto. Entonces, ya un gris que estaba ahí al lado también me dio un abrazo, pero se sentía un corazón hermoso, bonito. No todos, ahora, no sé si haya varios tipos de reptilianos. Nos hablan de que, ¿quién los ha visto? ¿No será que nos han metido miedo también, al igual que en las religiones? Que realmente no existan los reptilianos. Ojo, hay mucho canal de desinformación. Hay un canal que habla mucho de los humitas, los humos. Gente que incluso sigue mucho, sabe muy cabrón de esto, pero la palabra es cierto. Saben de las razas, de los nombres de las razas, y dicen que estos supuestos humitas no existen, no están registrados en ninguna confederación galáctica. Es un canal español con iniciales JL, no digo más, algo del mundo desconocido, algo así, ya no digo más. Pero el punto es que es desinformación. Ojo con esos canales. Vale. Para que nada más, ojo, también un buen tip para que se enteren de qué canal es un desinformante. Si te meten miedo, es desinformación. De verdad. No es que te tapemos. El otro día mejor se salió un tipo de ahí, un guate que estaba en el canal de Telegram,
con buena voluntad, tratando de informar todo lo feo que él había visto en las noticias. Digo, mi hermano, cambia de noticias, deja de ver noticias, no tiene nada. Pero es que nos va a pasar esto. No, no nos va a pasar. A ti te va a pasar si lo sigues creyendo. Agradezco tu información porque para ti es válida. Está bien, nos estás tratando de advertir, pero no te estás dando cuenta que estás metiéndole miedo a la gente. Y este no es un canal para meterle miedo. Al contrario, vamos a levantar nuestra frecuencia emocional, vibratoria y en amor para hacer una evolución bonita. De eso se trata, o esa es la intención de tu servidor con este canal. Te agradezco mucho, pero pues evítame ya mejor borrar tu. Ya, de hecho, el segundo, no, insistió, se mama, no, mejor, no digo el nombre. Insistió este cuate, volvió a poner o algo así, acabé borrándole el comentario y le repetí lo mismo. Ojo, mi hermano, ya van 2 veces. No veas tus noticias de la televisión o el radio y las traigas aquí. Es mentira todo lo que están contando allá. Por favor, evítalo. Acabó saliéndose. Entonces, por eso les digo, tranquilos con la información por ese lado, ¿no? Porque no vale la pena estarse mal vibrando. Pero sí, muy lógica, tiene mucha lógica, Luis. Que efectivamente yo tampoco he visto ni demonios, ni nada, ni en sueños. ¿O será que estoy bien protegido? Sé que desde la primera vez que toma uno abuelita sagrada, está bien protegido. Física, emocional, espiritual, energéticamente. O hay gente que simplemente, igual como Luis, a lo mejor no sé si ya tomaste abuela Luis, pero el punto aquí es que, simple y sencillamente, dicen que al que no tiene miedo no le pasa nada. Y si le pasa, pues ni se enteró. Vale. ¿En qué consiste el flash solar? Soraya hermosa, ve desde el principio el canal del video. Vale, ¿cuándo va a ser? Nadie sabe, Griselda, pero ya está pronto. Carlitos Calderón, gracias por la información, saludos, bendiciones, igualmente hasta Colombia, abrazote, mi hermano. George, ya se me fue, ¿dónde está? Espérame aquí. Ok. George, Deep. ¿Qué vale? ¿Cómo estás, mi hermano? Saludos hasta Guerrero. Eres Faraj, ¿verdad? Faraj. Creo que sí, ¿no? Así es, mi hermano, con la abuelita. Ella me decía cuando me quejaba, así es, hijito, sufre, pero entenderás. Y luego los tambores. Saludos de Guerrero, igualmente, mi hermanito. Fuerte pero hermosa. Griselda Ramírez, también les va a afectar a los animalitos, perritos. Ellos están más acostumbrados, mi Gris. Qué buen punto, qué buena pregunta. Griselda, y para todos. Ellos están elevadísimos. Créanlo o no, los animalitos, nuestros amigos. Ya, yo no les digo que yo no tengo 2 perritas. Me acompañan 2 perritas lindas. Son mis amigas. Ni soy amo, ni soy dueño, ni nada. Soy amigo de mis amiguitas peludas que tengo. Yo las quiero con mis hijas, pero son amigas entrañables. Las amo. Y así cada animalito, de verdad, créanme, están más elevados que nosotros en amor. Ellos, si les llega a pasar, se van a dormir y como cada sueñito hermoso que tengan, simplemente van a estar despertando, van a hacer su actividad. Ellos puede ser que los vean en su actividad normal y uno bien metido en su proceso, bien fuerte, y ellos están tranquilos como si nada. ¿Vale? Ahora, ¿saben por qué muchas culturas tienen el símbolo de la serpiente? En la iglesia está satanizado, lo ven como Satán. ¿Saben por qué? Estudios científicos revelaron, comprobados, que la serpiente es el único animal que tiene abierto todo el tiempo su tercer ojo. La serpiente puede ver en esta dimensión y en otras. Ese símbolo quiere decir que la solución, el secreto de la vida y la evolución está en el tercer ojo. Por eso la satanizaron. Porque saben que la respuesta está ahí, en abrir el tercer ojo. Culturas que sabían de esto daban una magnificencia a la serpiente, que sabían que tenía su tercer ojo, los egipcios, uno de ellos, y era un animal sagrado para muchas otras culturas. Saben de esto. ¿Cómo lo sabían? ¿Quién sabe? Pero ahora con estos estudios que les estoy platicando, entendemos por qué quieren ocultarlo, sobre todo la iglesia. Y los otros las enaltecían. Mira, la sabiduría está allí, porque se vuelve uno muy sabio cuando tomas plantas sagradas y abres tu tercer ojo y trabajas, sobre todo si trabajas en ti. Si no trabajas, fume un viajecito y que te vaya bien, no regreses. Vale. Entonces ya contestar a tu pregunta, mi Gris. Pili dice, con el cacao soltamos, pero desde el amor. Exactamente, mi Pili. Pili, ya está la ceremonia, ya estás apuntada, ¿verdad? Para la próxima de cacao, allá en Puebla. Gabriela Jau dice,
Buenas tardes, querido Alex. Qué interesante tema. Un abrazo desde déjenme la gracias. También déjenme su like, no sean malitos. Gracias, gracias, mi Gaby linda, hermosa. Y recomienden el canal y pídanle que se suscriban a sus contactos y amigos. Vale, les voy a agradecer muchísimo, de todo corazón. De verdad. Dice, un abrazo, déjenme. El número 138 de like. Gracias, qué hermosa familia. Gracias de todo corazón por sus likes. Ana María dice, esta charla queda grabada. Me encanta tu charla. ¿Queda grabada? Pues sí, la tengo grabada. Bueno, te refieres a en tu cabecita, ¿verdad? Gracias, corazón. Soraya Ochoa dice, ¿en qué consiste el flash solar? Otra vez, ya te lo había dicho. Ya lo leí entonces. Alguien de esta bella comunidad me dice que... Arri, corazón, perdón, ya te había dicho. Ya para que te lo repito. Guillermo Upegui. Buenas tardes, saludos desde Medellín, Colombia. ¿Qué es el gran sol central y en qué ver con nuestro sol? Bueno, aquí hay una controversia en esa palabra, del gran sol central. De hecho, se cree que nuestro sistema solar no está regido y dando vueltas en la galaxia. Se cree que nuestro sistema solar, junto con otros sistemas solares, dan vuelta en un gran sol central. Creo que de hecho es Alcione, es nuestro sol principal, sería Alcione. Alcione sí da vueltas en la galaxia, junto con unas megaestrellas, ¿no? Entre más grandes, más atracción. Se cree que ese es nuestro sol regente, sol central. Creo que es Alcione o Aldebarán. Uno de dos, Alcione o Aldebarán. Son los soles gigantescos, tremendamente grandes, mucho más allá de nuestro sol, que quedaría muy pequeñito al lado de estas grandes estrellas. Mas, sin embargo, se cree que hay un sol central en la galaxia. Científicamente te van a decir, no es cierto, hay un agujero negro en el fondo, que yo sí me cuadra sinceramente sí me cuadra esa versión científica. Vamos a pasar la holística. El gran sol central de la galaxia, ¿quién quita que no sea un agujero negro y ese sea un sol? No. Puede ser que ese también sea un sol, no de luz, sea un sol oscuro o sea un paso dimensional. La ciencia te va a decir que te aplastaría, se destruiría todo lo que entre en un agujero negro. ¿Y si no es cierto? ¿Y si nada más es un paso, un huequito para otra dimensión? Eso los dejo de tarea. Buen punto, ¿no? Ok, por acá dice Jesús de Mien, de Monterrey. ¿Cuándo ves lo de las medveds? Cuando lleguen, mi hermanito. Cuando lleguen, inmediatamente les haré saber. Rafael Silva. Soraya, le está explicando a Soraya. Dice María Espinosa. Buenas tardes, saludos desde Venezuela. Me encanta tu video, gracias, corazón. Ya estoy en vivo. Qué bendición, igualmente, María. Por acá. Dice que cuando creo. Lian, hermanita, pues como les digo, se cree que hay muchos rumores, pero no se sabe realmente. Lian, un abrazote grande. No se sabe exactamente cuándo vaya a ser. Ya como se los dije hace ratito en el en vivo, puede ser que 2023, máximo 2024, y se hablan que si no pasa en 2023, a inicios de 2024, pero les digo, yo no me gusta manejar fechas, ni porque luego cambia todo, o cambia nuestra línea de tiempo y queda uno mal, y la verdad es que nadie tiene la verdad consigo mismo, ni siquiera videntes que han dicho de esto, Lian, ni siquiera pseudovidentes, porque también los hay muchos, que dicen que sí, que para agosto de 2023 iba a estar. A la fecha ya llevamos 11 días y no ha pasado nada. Vamos a ver qué pasa el resto del mes o durante el resto del año. Y si no, pues lo esperamos en 2024. Se cree que va a haber dos, entonces nuevamente en 2026 es el más fuerte. Pero este también va a ser muy fuerte. Vale. Marilena dice, Alex, entonces los mareos repentinos que tengo, o como si estuviera en un sueño, son parte de estas llamaradas solares. No me da miedo, pero sí que impresiona, que sí me quedo impresionada. Sí, Mari, la intuición se abre más, todo lo que es relacionado con... Permítame tantito. Ya, perdón, le tuve que bajar, a ver si no me escucharon. Esta garrasperita, pero bueno. Los que rezamos tabaquito así nos va. Estamos librando toda esa flemita que recoge el hollín de los pulmones y lo saca. Por eso no hace mal el tabaco, ¿vale? Ya hablamos de eso de hecho en otro video que tengo en otro canal no me acuerdo la plataforma, pero bueno, ahí les hablo de la verdad acerca del tabaco. Ok, no, hermanita, sí es precisamente energías. Para Marilena. Roger dice Arroyave, Alex, que no despierte, no podrán, quien no despierte, no podrá resistir las altas frecuencias.
Por esta razón nuestra madre Gaia está separando el trigo de la paja, exactamente, que lo podemos ver con los cambios climáticos y fenómenos naturales. Sí, de acuerdo contigo en todo, Roger, excepto en los cambios climáticos, ojo, nos están queriendo vender una agenda falsa, otra vez para encerrarnos y otra vez para generar impuestos y más cosas. No le crean a los políticos y medios de comunicación que dicen, hablan del cambio climático, porque no es mentira. Vale, de verdad, es mentira. Lo platicamos si quieren por Telegram, si quieren más información de eso. Y tienen las herramientas para modificar climas, por eso también nos hacen creer que la costa da la patada con el clima. No, es mentira. Ellos lo están manipulando. Se cree que ya no pueden porque les quitaron la herramienta. El HARP es la que les quitaron y se cree que ya no pueden usarla. No se han fijado los que somos observadores, los que nos gusta ver el cielo, que las nubes desde hace un par de semanas para acá, sobre todo, no sé si en todo el mundo, pero aquí en México, nuevamente son como algodones flotando bien bonitos, blancos, blancos, blancos. Antes ya no se veían muy dispersas las nubes. Creo que es parte de este cambio. Unos paisajes en las nubes tremendamente hermosos. No sé si en tu país pase lo mismo, pero chéquenlo. Vamos a ver si no estoy... Que hace años no se veían las nubes tan hermosas. Por acá dice Trista. Hola hermanita, ¿cómo estás, mi chío? Dice, ahora que mencionaste de la Tierra anda cambiando ciclos, la semana pasada tuve un sueño donde varias líneas de tiempo empezaban a converger para hacerse una sola. Sí, mi Trista, pero ¿qué crees? Puede ser personal, un trabajo personal tuyo, hermanita. Pero qué bueno que lo viste. ¿Por qué? Porque se cree. Yo tengo esa teoría. Ahora es una creencia mía, ¿eh? No es que ya sea una verdad. No. Me vibró cuando yo escuché esto. Se cree que cuando despiertas, si hay diferentes líneas de tiempo, estamos hablando de física cuántica o mecánica cuántica, donde habla de la teoría de cuerdas, que somos varios tú, varios yo, en diferentes espacios y tiempos. Se cree que cuando uno de esas despierta fuertemente, se unen todas esas líneas de tiempo en una. Y ahí comienza fuertemente una sola línea de tiempo para con el más despierto. Puede ser que esté pasando y no lo dudo nada, mi chido. Palomita Vázquez dice, sigo a Heliosfera, actividad solar. Es bien interesante porque hasta muestra mapas de área de absorción y ha habido coincidencias con los países BRICS. Échale un ojo, todo está conectado. Claro, todo está conectado, Palomita, muy de acuerdo contigo. Espiritualidad, economía, energía, todo esto está conectado y todo va a llegar y cada vez lo vamos a ir viendo más y más, como realmente todo está conectado. Vale. Héctor Tapia, hermanita, gracias por tus comentarios sobre nuestra humilde ofrenda de frecuencias con ceremonia. Gracias con todo el corazón. Y si por si a alguien le interesa aprender a usar estas frecuencias, el día 2 de septiembre daremos un curso taller en Ciudad de México. Sí, cierto, gracias por recordármelo y de una vez te echamos aquí porras, mi hermanito, con todo gusto a Sam y a ti. Héctor y Samantha no solamente comparten su medicina dentro de ceremonia, ellos con sus propias ceremonias de sanación, sino que están dando un taller de quien quiera prepararse para poder utilizar cuencos, para dar terapia o para sí mismo, para usarlos para uno mismo. Es una maravilla, de verdad. Ahí está, pónganse en contacto quien quiera tomar el taller de Héctor y Samantha de los cuencos y frecuencias, más que nada, más que cuencos son frecuencias. Usan no solamente cuencos, varios instrumentos que usan diferentes frecuencias que con eso nos ayudan a estar bien energéticamente. Vale. Hola a todos los que van llegando. Dice Blancanelli Muñoz. Gracias, queremos todo eso y ver también el tercer ojo y muchas más. Gracias. Lo de la planta también lo leí, pero acá no sabe esa planta. No, Blanca, no. Ojo. No se puede tomar a la sagrada abuelita ayahuasca, comprar una plantita y tomar. No. De hecho, son dos plantas que están en un té. Así se le llama. Al nombre. No les puedo decir por aquí el nombre ya. Pero bueno, el punto es que quien se le ocurre tomar esa bebida, que es una bebida, este té de la abuelita, solo, puede que no la cuente, que se haga daño. Necesita alguien que cuide como Héctor, que es uno de mis guardianes, Samantha, y Luis también, Jonathan, mi sobrino, Fabi, y el doctor, ahora nos acompaña un doctor también, buenísimo, a todos los quiero mucho, de verdad, son unos entrañables seres para mí. El doctor, el R1, el doctor R1, saludos, si lo estás viendo. Es chiste local. No. Bueno, el punto ya no me voy a reír. Pero bueno, Oscar Tolentino
Un abrazote con todo mi respeto, mi hermano. R1. Los quiero mucho. Bendiciones. Pero bueno, no se puede tomar. Necesitas gente que te cuide, que te apoye durante estas ceremonias. Tiene que hacerse con mucho respeto. No es simplemente así como mi vasito de agua. Con permiso, me voy a tomar mi abuela. Me la tomo ya. No, te puedes morir. Si tienes algún medicamento que estás tomando, es todo un proceso, de verdad. Quien quiere ir, yo lo tengo que hacer unos filtros para saber si puede tomarlo. No puede tomarlo todo el mundo, esa ceremonia. Hay que hacer ese estudio, ya que le hice el estudio, bueno, que sabes que si puedes ir, hay que prepararse, hacer una dieta y preparación antes de esa ceremonia. Y después de esa dieta y preparación, llegar con todo respeto, presentar internamente, no hay que hablarlos en voz alta, presentarle nuestras intenciones de trabajar. Quiero cambiar esto, quiero que me ayudes en esto, quiero modificar esto en mi vida, lo que tenga consciente y lo que no, también házmelo saber. Entonces, no se puede, Blanquita, tomar para nada solos esta hermosa, maravillosa medicina, ¿vale? Y tiene que alguien que guiarte, es el trabajo de su servidor. Anayeli dice, Alex, ¿los niños también podrían ver todo esto cuando pase el flash solar? Sí, y muy fácil. Ellos normalmente, perdón, hasta los 3 años ellos tienen abierto su ojo, tu tercer ojo bien bonito. ¿No se les ha ocurrido o les han preguntado a los niños, oye, ¿me puedes dibujar los colores que tengo yo alrededor de mi cuerpo? Muchos niños lo ven antes de los 3 años. Después dicen que ya se va perdiendo ya para después de 3, 4 añitos ya no vengan. O les venden la idea de que no pueden, que eso es mentira, o que lo inventaron, o que tu imaginación. No, le están cerrando su tercer ojo. Cuando dice, oye, es que vi a mi abuelita, por aquí andaba. Pero si tu abuelita ya se murió hace 2 meses. Sí, pero yo la vi. Ah, es tu imaginación. No, ya con eso. Ah, el niño dice, perfecto, es imaginación, esto no existe. Cierran su tercer ojo. Ellos son mucho más sensibles. Entonces ellos con más facilidad lo van a poder ver. Y con el flash solar es como nada más abrir una puertecita y órale. Y de hecho ellos normalmente no tienen tantos miedos. Puede ser que sí les dé miedo a algunos, fuerte, y hay que abrazarlos y estar con ellos. Pero normalmente no les va tan mal. De hecho yo no recibo niños en ceremonia. Los menores de edad son de 16 para arriba y tienen que ir acompañados de sus papás. Y eso si tiene realmente alguna situación importante que trabajar y no solamente es por curiosidad. Vale. Allá en Colombia, de hecho, abunda esta plantita. Allá le llaman de otro modo, YAGE. Quien entendió. Allá es lo mismo, es una maravilla. También. Ok, por acá, familia hermosa, por acá dice... te tendré en mi canal entrevistándote. Gracias, corazón. Dice Cósmico Lian, Lian, muchos cariños. Luego te tendré en mi canal entrevistándote. Con todo gusto, mi hermanita. Claro que sí, pronto les aviso también. Lian en unas semanas más me va a hacer una entrevista con su servidor y vamos a apoyar, que guste ver adelante. Y cuando les avise, por favor, ahí síganme. ¿Vale? Entonces, con todo gusto, cariño. Entonces Vicente dice por acá, muchos saludos desde Vilcabamba, Loja, Ecuador. Excelente programa, gracias mi hermano, felicitaciones, me dice gracias. Ok, bueno, una pregunta, dice Columba, ya me voy casi. Alex pregunta sobre el evento que ocurrirá con los pequeños las inocencias. Nada, van a ser todavía más brillantes, vale. Con los niños nada, a ellos no les va a afectar. Excelentes programas desde California, gracias mi hermanito Felia. Cris Navarro, lo que acabas de decir que nos han engañado, muy cierto, solo para manipularlos. Lo bueno es que estamos despertando. Sí, Cris. Yo respeto, sinceramente, cada quien que lleve su religión como quiera. ¿Saben qué decía? ¿Se acuerdan o saben quién fue Sai Baba? Un gran avatar, el último avatar que tuvo India. Sai Baba decía que si tú tenías una religión, que la llevaras más arriba, más arriba. Pero si ya llevas bien una religión, yo observé que lo que sigue es fanatismo, ya se llamaría fanatismo. Yo, desde mi perspectiva, yo les sugeriría lo contrario. Si tienes una religión, déjala. Dios está en tu corazón, el reino de los cielos está dentro de ti, no en una casa, no en un templo, no en un sobre con billetes para el pastor. ¿Vale? O la limosna para
para el sacerdote y en fin, el imán, todo, hay mucho que ya no, ¿saben qué pasa? Que más bien estamos hartos. El ser humano está hasta la madre, estamos hartos de políticos corruptos, de pastores o sacerdotes corruptos, estamos hartos y hasta la madre de ellos. Aquel que no es consciente y coherente, de plano le va a ir de la patada. Ya me voy, hermosos, nada más vamos a leer ya. Alex, al enterarme de muchas verdades en este gran despertar, yo también me retiré de toda religiosidad de esta programación, pero siento a Jesús en mi corazón. ¡Ajo! Gracias, Gaby, así es, porque somos parte de él, somos hermanos. Yo le digo maestro y amigo. Yo no le digo Dios cuando me dirijo a Jesús. Digo hermano, maestro, amigo. De verdad, y es más bonito sentirlo así. Héctor Tapia dice, coincido contigo, hermanito Alex, respecto a la manipulación realizada por las religiones organizadas, y reconozco que la única religión es practicar el amor. Ajo. Señores, hermanas, hermanos, de verdad, ¿ustedes creen que Jesús era cristiano? ¿Ustedes creen que Buda era budista? Que Mahoma practicaba el Islam? No, ¿verdad? Ellos enseñaban el amor. Nada más, ahí se los dejo de tarea. Ya me voy, familia linda del corazón. Entonces, si llega a pasar en estos días, ya saben, calladitos, metidos en lo suyo, van a poder hacer sus cosas, sí van a poder hacer sus necesidades y todo lo que tengan que hacer, pero de preferencia quédense guardados en su casa sin hacer nada. Y disfruten el proceso, los que están con la luz ya en su corazón. Y para los que no, pues a lo mejor nos vemos en algún tiempo más allá ya del otro lado, si trascienden, porque se quitaron la vida, porque se volvieron loquitos, porque no entendieron que tenían que crecer emocional y espiritualmente para entender todas esas cuestiones que vienen. Si no, buen viaje, era tu proceso y así te tocaba. Familia del corazón, gracias de todo, de verdad. Como siempre les voy a pedir que tengan paciencia. Yo no puedo quitarle la cantidad enorme de anuncios que tiene en cuanto yo cierro el programa y lo vuelven a ver. Trae como 20 anuncios o más. Yo no puedo meterle mano hasta, creo que son 24 horas, ahora verán, en la madrugada del sábado. Cambia, o amaneciendo yo el sábado ya le puedo yo quitar en toda la cantidad de anuncios que me pone aquí YouTube en los en vivos. Yo le dejo, de verdad, yo le dejo 5, máximo 6 anuncios y es todo, ¿vale? Nada más. Entonces, tenga paciencia, por favor. No se desesperen a decir, ay, montón. O vean, los invito a que les digan, oye, ¿no viste el en vivo? No, espérate, velo el domingo, velo el lunes. De verdad, porque se van a chutar un montón de anuncios. Yo prefiero quitárselos y ya, ¿vale? Yo les dejo nada más de eso. Gracias, familia linda. Entonces, ya les di los avisos parroquiales de la semana. Ahí están las actividades. Quien gusta, hay lugares todavía para la ceremonia de abuelita. Para la ceremonia de sanación vía Zoom, que es el 3 de septiembre. De abuelita es 26 de agosto, Ciudad de México, en la Jusco. Vía Zoom, sanación vía Zoom, 3 de septiembre, 12 del día, domingo, ¿vale? Ceremonia de cacao en Puebla, 23 de septiembre, ¿vale? Búsquenme y por ahí nos ponemos de acuerdo. Con todo mi amor y todo mi corazón, que les llegue la luz del gran Padre y Madre, que sea compartida de mi corazón al suyo. De verdad, familia linda, nos amo con todo el corazón. Bendiciones. ¡Ajo!